Grecia. Muchísimas gracias, Alfredo. Vamos a pasar ahora, les pido a todos los que quieran hablar, hacer preguntas, Alfredo, que desbloqueen sus micrófonos, levanten su manito azul para poder hacer las preguntas y quédate ahí con nosotros, Alfredo, para las preguntas que te voy a ir refiriendo de cada uno de los que levanten la mano. Alberto Betancourt, lo veo levantando la mano. Desbloquea tu micrófono, por favor, y adelante, Alberto. Y bienvenido, además. No te oímos, Alberto. Alberto, tienes que quitar el silencio a tu micrófono, Alberto. No te oímos, todavía no. Ahora sí, Alberto. Ahora sí, adelante. Alfredo, felicitaciones porque nos diste una ilustración muy interesante de algo que yo, por lo menos yo no tenía ni idea de lo que era la Amazonia en realidad. Fue una clase interesantísima de geografía. Y tengo una inquietud. ¿Qué ha pasado con esa idea tan atrevida del Papa de los sacerdotes casados Sí, Alfredo, de la Amazonia? ¿Qué Bernardo, ha evolucionado eso? ¿Qué? porque aquí se me fue el sonido. Alberto, Alfredo no escuchó la pregunta. Si puedes repetirla, por favor. Bueno, perfecto. Alfredo, quisiera saber cómo ha evolucionado o qué ha pasado con esa idea tan atrevida del Papa Francisco de admitir los sacerdotes casados en la Amazonia. Bernardo, ¿crees que Alfredo está con nosotros o no? Sí, me tocó hacer aquí maromas, pero está escuchándonos. Vuelven a repetir, por favor, la pregunta. Puse el teléfono ahora junto al parlante. Perdón, Alberto, de nuevo la pregunta. Sí, bueno, tengo la inquietud de saber qué ha pasado o cómo ha evolucionado con esa idea tan atrevida del Papa Francisco de admitir los sacerdotes casados en la Amazonia. Adelante, Alfredo. No sé si quieren hacer más preguntas, yo las voy recogiendo y luego más bien las comento, por lo menos un grupo de 3, 4. Excelente, me parece buena idea. Entonces, quedas con esa pregunta. El siguiente, Alberto Jaramillo, adelante. Sí, Alfredo, primero que todo felicitarte no solamente por el trabajo que estás haciendo ahora, sino por todo el trabajo de tu vida consagrada, pues ayudar a la gente más pobre y a los de abajo, en el Instituto Campesino, tantos años, en fin, eres un gran apóstol de los pobres, te felicitamos por eso y eres un gran ejemplo para todos. Mira, te iba a preguntar, ¿cómo está el tema de la cocaína en Leticia? ¿Qué tan tomada está esa sociedad por las mafias? ¿Qué tanto la cocaína es el motor de toda esta población y de todos estos movimientos que impiden pues un desarrollo normal de la ciudad? Gracias. Entonces, hacemos la tercera pregunta. Reinaldo Pareja, adelante. Reinaldo. ¿Me oyes? Sí, haz la pregunta, por favor. Gracias. Felicitaciones de nuevo con todo lo que han dicho antes. Una presentación muy bien organizada, muy instructiva. Mi pregunta va en 3 niveles. Muy sencilla. Me pareció que en las primeras 2 o 3 láminas habías puesto que había 3 áreas de realmente donde estaba siendo la Amazonía degradada y atacada. Una era la deforestación, que va a la par con una ganadería incontrolable. Deforestan para meter ganado. La otra es una minería, sobre todo con utilización de químicos, que deja absolutamente destrozado todas las cuencas fluviales, como lo hemos visto en Colombia. Y la tercera es extracción petrolera sin control.
La pregunta es, ¿de qué forma ustedes, la organización global que presentabas al final, han decidido o comentado o han formulado alguna estrategia para poder empoderar a las comunidades de que puedan resistir a esta invasión que está muy bien financiada, porque son realmente corporaciones extranjeras muy bien financiadas, con mucha claridad de lo que quieren hacer y extraer? ¿Tienen ustedes alguna posibilidad real de enfrentarlos? Alfredo, ¿quieres responder estas 3 preguntas? Darío, pues bueno, alcancé a escucharlas y bueno, voy a tratar de responderlas. La primera es sobre el Viri Pro Bati. Realmente fue un tema, como les decía, que fue muy publicitado por los medios de comunicación. Parecía que si fuera el último y el único tema que íbamos a tratar en el sínodo, y realmente fue uno de los temas, pero no el tema fundamental, aunque sí yo creo que es un tema importante. Y es un tema importante porque las voces de los obispos y de algunos sacerdotes laicos indígenas que expresaban un poco cómo la realidad del Amazonas es una realidad muy diferente, tanto que yo creo que muchos cardenales y obispos en Roma no tienen ni idea de lo que es esto, no tienen ni idea de lo que es las distancias que hay aquí y la necesidad de que las comunidades tengan su Eucaristía, puedan reunirse, puedan encontrarse, puedan celebrar. Y para eso, pues, los sacerdotes no pueden estar presentes en todas las comunidades. Es muy difícil. Esa iglesia de presencia y no iglesia de visita, que es la que queremos, pues requiere de hombres y mujeres, diría yo, que puedan presidir, diríamos, la celebración. Entonces aparece el Viri Pro Bati como una alternativa para las comunidades. Hay varios tipos, diríamos, de sacerdocio para hombres casados inicialmente, que algunos podrían ser directamente de la comunidad o otros, diríamos, laicos casados que podrían ser ordenados. Varias de las intervenciones del sínodo hablaron sobre eso, expresaron el deseo, aunque había otros, algunos cardenales, muy pocos, estos que no están muy de acuerdo, tienen mucha dificultad, diríamos, para abrir la posibilidad de que haya sacerdotes casados. Me parece que tiene una mentalidad muy anterior al Vaticano II, que abre, digamos, la posibilidad también de los ministerios, porque el tema no es solo de sacerdotes, sino es el tema ministerial, es el tema del servicio a la comunidad. Y uno de los servicios es poder presidir la Eucaristía, es poder estar, diríamos, celebrando con la comunidad. Pues muchos de nosotros estamos apoyando la propuesta, como también la posibilidad de que las mujeres tuvieran el diaconado. A veces se decía que eso iba a ser problemático porque eso era clericalizar, que también es un peligro que hay. Pero bueno, en definitiva yo creo que el debate, la reflexión fue interesante y ese numeral del sínodo donde se dice que sería importante pensar seriamente en el Viri Pro Bati, pues fue aprobado, aunque fue el parágrafo de todos los numerales del sínodo, que son 100 y pico, que tuvo, diríamos, bueno, todos fueron aprobados, pero es el que tuvo menos votos. O sea, eso se ve que hay un grupo, o por lo menos había un grupo del sínodo que no estaba muy de acuerdo con eso. Y en esta semana hubo un debate muy interesante, una reflexión que hizo el Papa, que le reclamaban que por qué en la exhortación apostólica no había dado paso para el Viri Pro Bati, y él decía que él sentía que todavía no estaba maduro, que no había realmente un discernimiento claro, de una cosa que él sentía que eran más posiciones como ideológicas, posiciones como defendiendo el Viri Pro Bati,
y que creía que la Iglesia tenía que caminar más en ese sentido. Bueno, eso es interesante, digamos, la posición de Francisco y lo que él ha dicho en dos entrevistas que le hicieron en esta semana, porque a algunos sí nos llamó la atención, que no hizo referencia en los sueños de la exhortación apostólica sobre eso. Pero bueno, creo que hay un camino, creo que es un camino que necesariamente va a tener que transitar la Iglesia y que creo que es muy importante y que solo se entiende en la medida en que se vive aquí en la Amazonía y se ven las condiciones en que vive la gente, que vive en las comunidades. Y que tendríamos que ser consecuentes con una teología, para mí, claramente, que dice que si la Eucaristía es el centro de la vida cristiana, ¿por qué estamos negando la Eucaristía a las comunidades? Bueno, eso sobre lo que pienso un poco y lo que pasó sobre el Viri Probati que me preguntaba Alberto. Muchas gracias. El tema de la cocaína, pues mira, aquí realmente, aunque últimamente en estos 2 últimos años, sobre todo en el Perú, en la frontera, ha crecido las plantaciones de coca, realmente no es el tema fundamental. O sea, hay tráfico. Hubo un momento donde estuvo muy fuerte, diríamos, hubo el boom de la cocaína aquí en Leticia. Pablo Escobar creo que vino varias veces aquí. Yo he conocido algunos sitios y algunos testimonios de gente que trabajó, porque mucha gente se involucró, diríamos aquí, los políticos y mucha gente. ¿Aló? Dale, Sí. te oímos. Adelante. Se involucró en diríamos, en el narcotráfico, pero hubo mucha represión aquí fuerte y eso realmente fue bastante, se disminuyó bastante, pero últimamente ha ido creciendo. Ahora, yo creo que no es lo fundamental, no es diríamos, la problemática mayor que hay aquí, no. Ciertamente hay carteles que están aquí involucrados, diríamos, en el negocio de la pasta de coca, y que en la parte del Perú, donde hay menos control aquí en esta frontera, han aumentado últimamente los cultivos y hay muchos de los jóvenes que son raspachines. Eso es una nueva problemática porque, diríamos, habían prácticamente como, no sacado del todo, pero sí disminuido bastante el tema de la pasta de coca aquí en esta frontera. Bueno, eso es lo que podría decir. Y la última pregunta, así rápidamente, pues es una pregunta muy importante en relación a cómo nosotros colaboramos, ayudamos o servimos a enfrentar como estas grandes amenazas que tiene la Amazonía en términos de hidrocarburos, la parte energética, en tema de tala de bosques, de grandes hidroeléctricas, todo eso. Y yo pienso que la única manera es hacerlo primero desde la sensibilización a las comunidades indígenas, sobre todo en la defensa y autonomía de sus territorios. Segundo, en el tema de la consulta previa, que yo creo que es algo fundamental para cualquier proyecto. Tercero, unirse como organizaciones. Aquí hay una organización que se llama la OPIAC, que es la organización que vincula, diríamos, a las comunidades indígenas, también las mismas asociaciones que hay en los diferentes territorios. Pero yo creo que hay un proceso muy interesante de fortalecimiento de esas organizaciones y de toma de conciencia de los peligros que tienen para el territorio mismo y para ellos como pueblos estos grandes proyectos o megaproyectos, los problemas de minería ilegal, problemas de tala de bosques. Y creo que ahí pues ellos tienen también aliados importantes en ONGs, en instituciones, en entidades que son muy conscientes de la problemática, digamos, amazónica, y que eso supone para nosotros aliarnos en otros espacios. Perdimos Bernardo. Bernardo, perdimos la última parte de la respuesta.
única manera de contrarrestar. Y rápidamente les voy a contar una anécdota de esta semana pasada, donde hubo en el Senado un debate sobre el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo muy importante para temas de información sobre esos proyectos, para temas de defensores ambientales y para temas de participación de las comunidades en lo que hace referencia, digamos, a esos proyectos. Y a mí me llamó mucho la atención que todos los gremios, la SAC, FEDEGAN, Ecopetrol, los grandes gremios opuestos al acuerdo. Y por el contrario, las organizaciones indígenas, las organizaciones ambientales, las entidades, instituciones ambientales y el mismo gobierno diciendo que es necesario ratificar este acuerdo, que es un acuerdo latinoamericano, que es un acuerdo que de alguna manera es importantísimo que sea ratificado por lo menos por 11 países. Queda, diríamos, aceptar el acuerdo y lo que significa. Y para mí era muy triste ver a todos los gremios defendiendo sus intereses y no escuchando, diríamos, a las personas de los territorios, a las entidades y a las comunidades que son los que sufren por estos grandes proyectos. Entonces me parece que ahí hay todo un debate y toda una reflexión que hacer sobre dónde están los intereses, qué es lo que tenemos que defender y cómo se defiende el territorio y cómo se defiende la autonomía de los pueblos y fundamentalmente de los pueblos originarios. Bueno, espero que haya podido responder algo. No sé si tienen alguna otra pregunta, no sé si tienen más tiempo, ustedes dirán. Alfredo, hay una pregunta más de Juan Gregorio Vélez. Adelante, Goyo. Tienes la palabra. Dale, Goyo. Bueno, aquí estamos con tu prima, muy agradecidos por la charla. Queríamos saber quién más está trabajando en el programa con ustedes en la Amazonía. Fuera de los jesuitas. Fuera de los jesuitas. Adelante, Alfredo. Si escuché bien la pregunta de Goyo, es quiénes más estamos aquí trabajando en todo esto. Correcto. Lo primero, decirles que en esta comunidad somos 3 jesuitas, somos 2 brasileños y un colombiano. Hay un maestrillo y un sacerdote brasileño y yo. Hay un nuevo destino de un uruguayo, o sea, ya seríamos 4 personas aquí. Y de alguna manera, pues como les comentaba, estamos en relación y en vínculo con otros jesuitas que están en Brasil, que están en el Perú, que están en la Guyana. O sea, hay una alianza, diríamos, a nivel de la compañía en ese sentido. Pero a este nivel de tal vez la pregunta que me hace Goyo, aquí hay varias congregaciones religiosas, tanto en el Perú, en Brasil, como aquí en Colombia, que están presentes, que son misioneros, sacerdotes, hermanos, laicos y laicas que están trabajando y que tenemos un grupo, diríamos, que nos reunimos con frecuencia. Y aquí están las lauritas, están las vicentinas, franciscanos, capuchinos, lasallistas, maristas, varias congregaciones religiosas femeninas, y yo creo que eso también es muy importante, ir como construyendo desde la vida religiosa también y de los misioneros mismos, pues una visión y entender un poco mejor cuál es el servicio que tenemos que prestar. Porque aquí hay una pregunta que no la quise yo desarrollar, pero hay una pregunta fundamental y es, ¿qué significa evangelizar hoy? ¿Qué significa evangelizar en esta realidad, en este territorio, reconociendo los errores del pasado y entendiendo cuál es el papel y el servicio que nosotros debemos prestar? Entonces, para eso es muy importante esas alianzas, es muy importante construir y reflexionar juntos sobre qué significa eso de evangelizar hoy en la Amazonía.
Gracias, Alfredo. ¿Hay alguna otra pregunta? No veo a nadie. Yo quería preguntarte personalmente, Alfredo, ¿cuál es la presencia del Estado en la Amazonía? Es decir, ¿creen ustedes que la presencia de, qué sé yo, el gobernador, el alcalde, puede ser algo que apoya, ayuda esos programas de integración regional, todo ese trabajo, digamos, de recuperación, o al contrario es un obstáculo? Pues mira, desde que yo estoy aquí, que hemos ido conociendo la realidad del sector público aquí, pues yo siento una gran tristeza de lo que es el papel que ha desempeñado tanto la gobernación como las alcaldías aquí en este territorio. Una primera cosa es ver que varios de los gobernadores están encarcelados, están demandados, están problematizados, diríamos, por lo que se han robado en este territorio. Yo creo que desde que la Amazonía era no departamento, sino era una intendencia, la clase política aquí pues ha hecho y deshecho, ¿no es cierto? Y desafortunadamente pues ha habido una gran corrupción en este territorio, con muchas dificultades, diríamos, en términos de la administración y sobre todo en reales resultados, y eso nos lo mostró la pandemia. No sé si ustedes supieron que cuando inició la pandemia y cuando los números aquí crecían y crecían y veíamos en los noticieros Leticia, pues el gobierno se dio cuenta que el hospital era un desastre, intervino el hospital, le tocó intervenirlo por temas administrativos, de corrupción, el sistema de salud totalmente colapsado. Los que han venido por aquí a Leticia se darán cuenta, las calles, los accesos a los lugares, a pesar de que hay mucho turismo aquí, hay grandes limitaciones, deficiencias, muchísimas en los servicios públicos, en el acueducto, por ejemplo. La mayoría de las personas aquí tienen una bomba, diríamos, para agua. Nosotros aquí en nuestra casa tenemos, porque el acueducto es un desastre. O sea, todo ese tipo de cosas uno se da cuenta realmente que a pesar de las regalías, que a pesar del dinero que se recibe, diríamos, ha habido muchísima corrupción. Y en ese sentido, pues es muy triste ver también, y lo veíamos en la pandemia. Yo personalmente lo conversé unas 2 veces con el ministro de Salud, donde decíamos que era muy importante que aquí hubiera un liderazgo, que el gobernador y el alcalde tenían el liderazgo para enfrentar lo que era la pandemia aquí. Entonces, eso también es muy problemático, ¿no es cierto? Donde realmente sea gobernadores o alcaldes, no han ejercido, diríamos, un papel fundamental no solo en su liderazgo, sino también en una administración honesta y decente, entregando lo mejor, diríamos, al servicio de la población, ¿no? Entonces, poco sálvese quien pueda aquí en situaciones muy difíciles a veces de las comunidades y algunos de los barrios populares donde hay mucha pobreza y donde hay miseria, diríamos, en esta ciudad. Gracias, Alfredo. La siguiente pregunta te la hacen desde el Perú nuestro amigo Jorge Luis. Adelante, Jorge Luis. Gracias, muchas gracias, Alfredo. De verdad que es muy entusiasmante oír una persona tan dedicada como tú y tan apasionada por esos ideales. Sí, mira, justamente hablando desde Perú, te quería preguntar si en la labor de la iglesia, en la labor que ustedes están haciendo, ¿hay alguna orientación a todo lo que son manifestaciones culturales? Creo que desde aquí hemos visto que todo lo que son artesanías, conocimientos ancestrales de la naturaleza, bailes, músicas, están siendo una especie de tejido importante para que la Amazonía aparezca. Hay comunidades muy grandes ya asentadas en Lima, por ejemplo, de comunidades indígenas que han migrado, pero que siguen teniendo sus redes culturales
y pensamos que esa parte de darle relevancia a la cultura, a las manifestaciones culturales, puede ser de gran ayuda también para la evangelización. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, creo haber entendido la pregunta y creo que es una pregunta muy importante porque el tema cultural es fundamental. Digamos, el reconocimiento de las culturas, el reconocimiento de la diversidad cultural, el reconocimiento de nuevas lógicas, o nuevas no para nosotros de pronto, pero de lógicas, de maneras de pensar, de vivir, de ser, de estar. Te estamos perdiendo, Yo creo que con Bernardo. un respeto muy grande a los valores culturales que hay en este territorio, ¿no? Y de respeto, diríamos, a estas culturas, con múltiples manifestaciones, desde la lengua. Por ejemplo, hay temas muy, muy interesantes sobre lo que ha pasado con las lenguas, sobre los errores que cometieron los misioneros, por ejemplo, de prohibirles a las comunidades y a los pueblos indígenas hablar en lengua, cuando es parte de su riqueza cultural, de lo que son ellos. Y sabemos la importancia que tiene la lengua pues en una cultura, y cómo muchos de sus pueblos perdían sus lenguas, y se arrepienten y lloran, diríamos, sabiendo que perdieron sus lenguas porque los obligaron a hablar español, cosas que sucedieron. Y no solo la lengua, sino lo que tú decías, diríamos, de los bailes. A mí me choca terriblemente cuando vienen aquí los turistas que sacan unos indígenas con unos taparrabos ahí a bailar. Eso no tiene sentido. Eso, los bailes tienen una fuerza tremenda en las malocas, en los lugares donde ellos están, donde viven. Tiene una relación estrecha con su mundo, con su cosmovisión. Eso no es tema de folclore y tema de mostrar, ¿no? Por otro lado, creo que hay cosas muy interesantes también lo que tú decías, por ejemplo, con el arte, con las artesanías, con toda la riqueza, diríamos, que ellos tienen a partir del conocimiento de las maderas o de diferentes plantas, lo que sea. Por ejemplo, el tema de las plantas medicinales. La gran sabiduría de los pueblos indígenas en relación a las plantas medicinales, que hace parte de su cultura. Una de las cosas que pasó aquí durante la pandemia es que muchos de estos pueblos trataron a la gente enferma que se contagió con sus plantas medicinales. Les daba miedo, no querían ir al hospital, sabían y pensaban que si iban al hospital se iban a morir. Y aquí hay una gran riqueza en todo lo que significa el bosque, ¿no? La riqueza de estas plantas medicinales y el valor que tienen, pero es que no hemos sabido reconocer esa sabiduría, ese conocimiento. Una de las grandes pérdidas que ha habido en esta pandemia han sido los abuelos que han muerto. Son verdaderas bibliotecas que llamamos nosotros de sabiduría y de conocimientos. Entonces me parece que hay que entender que son lógicas diferentes, que son tiempos distintos, que son maneras de ser y de vivir diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo he aprendido que las cosas van despacio, que uno no puede acosar, y los indígenas no van a hablar del primer momento, sino que van a esperar, van a escuchar y después participan, que de alguna manera hay que entender su hábitat, su medio, cómo viven, sus casas, su relación con el río, su relación con el bosque. Todos esos son modos de ser y de vivir diferentes. Y si nosotros queremos imponerles nuestra manera de ser, nuestra manera de comer, nuestros alimentos, nuestras cosas, pues estamos atentando contra sus culturas. Entonces yo creo que sí es clave en ese diálogo intercultural, en ese diálogo de respeto con otras culturas y con las culturas amazónicas, no solo ese reconocimiento, ese valorarlas, sino también escuchar y aprender de ellas, porque es mucho lo que tenemos que aprender. Nosotros hablamos hoy de las espiritualidades, de las cosmovisiones. Tenemos que entrar en diálogo de nuestra espiritualidad cristiana con sus propias espiritualidades y con sus propias cosmovisiones, y valorar, como tú decías, pues toda esa riqueza cultural. Bueno, sobre eso se podría hablar muchísimo, pero
Sobre todo quería contarles que aquí hay un gran núcleo importante, pues no muy numeroso, pero de profesores en la Universidad Nacional, sede Leticia, con los cuales tenemos una relación muy estrecha, que es muy importante también en términos de la academia. Hay una maestría y un doctorado sobre temas amazónicos, donde se trabaja muchísimo todo ese tema de la cultura. Gracias, gracias Alfredo. La siguiente pregunta te la hacemos desde París. Nuestro enviado especial en Francia, Eduardo Pardo, te vas a preguntar. Adelante, Eduardo. Hola Alfredo, simplemente para saber si tienen como una lista de proyectos de inversiones materiales en las cuales, si es posible, uno pueda participar económicamente y en ese caso, ¿qué medio, por qué medio hacerlo? Alfredo. Alfredo. Creo que perdimos, Alfredo. ¿Se cayó? cayó? El momento clave, hombre. Eduardo iba a mandar un cheque gigante y resulta que ahora... No, mándamelo a mí, Eduardo. Entonces, aprovecho para decirles que en la próxima reunión no estaré porque voy a la vendimia del 13 al 23, pero para el 24, la del 24 ya he llegado a París nuevamente. Qué bien, gracias, Eduardo. ¡Ay, qué buen programa! A lo que dijo Eduardo, que te preguntó cómo se puede apoyar el trabajo financieramente. Sí, no, entendí la pregunta. Bueno, sí, pues que se colgó, pero entonces, Eduardo, mira, estaba hablando, pero me quedé hablando solo, de que gracias a Dios tenemos un apoyo importante de algunas agencias de cooperación internacional que, diríamos, reconocen, apoyan este tipo de trabajo, como es Adveniat o Miserion en Alemania. También tenemos un apoyo de algunas ligadas a la Compañía de Jesús en España, sobre todo entre culturas, Alboan en el País Vasco. Y yo creo que en ese sentido, pues hemos tenido un apoyo significativo donde podemos hacer el trabajo. Sin embargo, también vemos que es importante la solidaridad de otras personas. Por ejemplo, ahora con la pandemia, que hemos estado en un trabajo de asistencia humanitaria fundamentalmente con temas de mercados, de elementos de protección, de plantas de oxígeno, ese tipo de cosas que eran muy importantes. Tuvimos un apoyo. Por ejemplo, mis compañeros de colegio, yo soy de la promoción del año 70 de San Bartolomé, como decía Darío, que fue mi profesor, que era el más relajo de todos los maestros que tuvimos. Fue importante el que ellos también se solidarizaran con nosotros. Algunos enviaron algún dinero y con ese dinero también ayudamos a estas comunidades en este tiempo de pandemia, ¿no? O sea que también estamos abiertos a que las personas que quieran aportar o que quieran contribuir para una cosa específica o para alguna necesidad que nosotros tengamos en el servicio que prestamos a las comunidades, pues perfectamente se puede hacer. O sea, hay varios tipos. También lanzamos una campaña, que no sé si ustedes la conocieron, que se llamaba Déjate Abrazar, donde también buscamos de alguna manera algunos recursos para este proyecto. Yo no sé si la campaña tuvo algunos problemas de divulgación, de comunicación, pero también la hicimos y es un poco la idea también, no solo depender de agencias de cooperación, sino también sabemos de personas que quieren solidarizarse y apoyar este tipo de iniciativas. Y te agradezco la pregunta y tu apoyo y sé que eres muy cercano a mi hermana Martelena y a todos los jesuitas que pasan por allá por París. Un abrazo para ti también. Gracias, gracias Alfredo. Carlos Alberto Posada, esta vez desde Medellín. Adelante, Carlos Alberto.
desde Medellín, Antioquia. Alfredo, quería preguntarte si hay presencia de otras religiones, de otras espiritualidades, digamos luteranos, islamistas, judíos, en la Amazonia, haciendo alguna labor como la que están haciendo ustedes. Mira, sobre eso, pues las grandes iglesias históricas prácticamente no tienen presencia aquí, diríamos, en la Amazonía, de lo que yo conozco. Sin embargo, y te agradezco la pregunta, hay una gran multiplicidad de denominaciones religiosas o de credos. Yo no lo llamaría iglesias, tampoco me gusta la palabra secta, sí de diferentes grupos, sobre todo evangélicos pentecostales, y están muy presentes en las comunidades indígenas. Eso ha sido un problema muy serio porque ha dividido mucho las comunidades, tanto que hay algunas comunidades. Yo en la Navidad pasada estuve en una comunidad San Martín de Amacayaco, que queda en el Parque Nacional de Amacayaco. Es una comunidad muy interesante y es una comunidad que ha tomado la decisión de no dejar entrar ningún otro credo religioso, iglesia o lo que sea, porque sabe que eso la va a dividir, porque han visto la realidad de otras comunidades donde hay varias denominaciones religiosas, hay varios pastores, han construido pequeñas iglesias, y eso es muy problemático porque es muy difícil, diríamos, crear espacios ecuménicos o espacios de diálogo interreligioso en las comunidades, porque cada una defiende su terreno, su frontera, se hacen guerra entre ellas, y eso ha sido bastante problemático. Algunas conservan bastante, diríamos, su religión católica, pero porque han sido pues evangelizados por los misioneros católicos. Pero también hay dos grupos, ya que me preguntas, muy interesantes de analizar, que son los crucistas y que son otro grupo que es veterotestamentario, que también tienen mucha fuerza, sobre todo en el Perú, y que de alguna manera nacieron desde ese mito que había del paraíso que estaba en la Amazonía, con algunos hombres muy carismáticos que arrastraron, digamos, muchísima gente. Y hay varias comunidades, sobre todo en el Perú, donde muchos de ellos hacen parte, diríamos, de esos grupos religiosos que nacieron los crucistas del catolicismo, pero los otros, diríamos, con una visión medio mesiánica, y que muchos de ellos están muy metidos en el tema de la plantación de coca. O sea que aquí hay una diversidad religiosa bastante grande, muy problemática también y muy difícil de enfrentar. Gracias, Alfredo. Jaime Heredia, Marta Elena, tu hermana te va a hablar. Adelante. Adelante, Marta Elena. Alfredo. Ahí estoy. ¿Me oyen? Sí, te oímos. ¿Sí? ¿Me oyen? Te oímos. Bueno. No, es con relación a cómo, si existe, ejercen, es lo que llamamos vulgarmente la brujería. Sí, magia negra, todo ese tipo de cosas. O sea, hay mucha creencia, hay mucha, bueno, en fin. Aló. Alfredo. Sí, Alfredo. Bueno, creo que le entendí a Marta la pregunta. Sí, realmente, pues a mí no me gusta llamarlo de brujería ni hablar de brujos y eso, porque es un poco despectivo. Ciertamente hay algunas dentro de las cosmovisiones indígenas
diríamos, una concepción no solo animista, sino también de temas que tienen que ver con lo que se ha llamado hacerle mal o hacer brujería o ese tipo de cosas. Y eso se ve en algunas lecturas que hace la gente o en algunas interpretaciones de las cosas que pasan. Y por ejemplo, esta semana que hemos estado muy tristes porque en una de las comunidades que más acompañamos, en la comunidad de Nazaret, que queda cerca de Leticia, se suicidaron 3 jóvenes. Y eso pues realmente es una cosa muy preocupante, porque eso tiene que ver con la problemática que viven los jóvenes, que es muy seria, diríamos, en términos de generaciones, en términos de una tensión muy fuerte entre su tradición y lo que les ofrece Occidente, en términos de proyecto de vida, y aparecían mucho esos temas, ¿no? Esos temas de brujería, que se le hicieron mal, que si se confabularon, que tanto que en esta semana va a haber un tema también de limpieza, llamaron un curaca o un chamán, diríamos, para que haga una limpieza en la comunidad. Bueno, ese tipo de cosas también aparecen. Pero yo que estuve en el África, pues conocí bastante eso, pero eso tiene que ver un poco con temas de control social, con temas, diríamos, de conflictos y de tensiones que se vienen al interior de la comunidad. Entonces hay que tener un poco de cuidado también en el manejo, en la manera como se aproxima uno a esas versiones, a esas interpretaciones que hay, porque uno tampoco de primerazo puede condenarlas ni decir, bueno, eso no funciona, eso no sirve, porque también hay toda una mentalidad y una forma de enfrentar la vida y las cosas dentro de esa perspectiva que hay que tocarla y trabajarla y analizarla como más despacio, ¿no? Pero es real, eso también está, y eso está dentro de toda la misma cosmovisión de los pueblos, ¿no? Alfredo, tenemos 2 minuticos para la última pregunta. Jorge Luis Puerta tiene levantada la mano. ¿Eres tú? Sí, me quedé muy cortito. Me quedé picado con la reflexión anterior a partir de la cultura y quería ver qué pensaba Alfredo de esto. ¿No debemos revisar nuestro discurso sobre la pobreza? Sí, cuando vemos esta cantidad de riqueza, de cosmovisiones, de lenguas, de prácticas culturales, ¿por qué seguir insistiendo en el tema de la pobreza? ¿Por qué no justamente partir de esa enorme riqueza que ellos tienen para generar un curso distinto y más ligado a la liberación? ¿Qué piensas de eso? Pues mira, gracias también por la pregunta, y yo creo que aquí es importante algo y es no ver esta realidad como una realidad de escasez, como una realidad donde uno ve pobres o miserables, sino creo que la mirada tiene que ser de riqueza. No hay nada tan maravilloso como la crítica que se hace, diríamos, al consumismo, donde qué es lo básico, qué es lo fundamental, esa cultura consumista, y ver la sencillez y la practicidad, diríamos, dentro de una de los pueblos diarios, donde de alguna manera pues viven con poca cosa y no necesitan más, tanto que una de las tensiones fuertísimas que hay de los jóvenes hoy, aprisionados un poco por lo que Occidente les quiere vender, es el de tener y de consumir y de tener el mejor celular y de tener esto y lo otro. Y yo creo que ellos se enfrentan y están en una tensión tremenda a nivel cultural, generacional, no solo a nivel de sus padres, sino también de la cultura occidental, que les ofrece una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Cuando ellos han estado acostumbrados a vivir del bosque, de la selva, de por lo menos los pueblos originarios, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sí hay que tener una mirada diferente, ¿no? Yo la primera frase que yo oí cuando vine aquí con un estudiante, exalumno del Colegio Bermas, me decía, aquí
no hay miseria. Aquí no hay lo que la gente cree. Pobrecitos no tienen. Aquí hay gran riqueza. Aquí puede haber pobreza, pero es una pobreza digna, diríamos, porque ellos tienen su pescado, tienen el río, tienen los animales de casa, tienen su chagra donde pueden cultivar, tienen sus casas muy diferentes a la concepción y a la visión nuestra de casa, de hábitat. Entonces me parece que sí, hay que entrar con esa mirada y no con una mirada de lo que les está faltando, que en el fondo es lo que de pronto nosotros creemos que es lo que les falta y no es lo que les está faltando. De pronto somos nosotros los que nos hemos equivocado, que nos hemos entrado en esta sociedad de consumo que nos arrolla, ¿no? Entonces creo que eso es muy valioso, diríamos, lo que dices, y la importancia de cómo acercarse, diríamos, a estas realidades diferentes a las nuestras, de las que tenemos que aprender mucho. Alfredo, Bernardo Nieto ha sido el canal de conexión contigo hoy y levantó la mano para una pregunta, ¿cómo se la podemos negar? Adelante, Bernardo. Es de Miriam, Darío. Miriam, adelante, Miriam. Propiamente no es pregunta. Pero tenemos que oírla. Yo sé que tú... No se oye bien, Bernardo. Yo sé que tú te hablas mucho con Graciela. De todas maneras, ella te manda saludos. Y la pregunta mía, personal, muy personal, es ¿cómo sigues de salud? No te entendí. ¿La pregunta es qué? ¿Cómo sigues de salud? Bueno, pues a ver, primero te agradezco mucho contigo y con Bernardo, pues nos conocemos hace mucho tiempo, desde que Bernardo estaba por allá en Sempro, cuando estaba en la compañía, y con Graciela, con Manolo, con Jorge, pues hemos tenido una relación muy estrecha, y me parece a mí que pues esas relaciones también van creando no solo familiaridad, sino también visiones y sueños comunes, que es algo que tenemos con Graciela, que ha trabajado también muchos años en el Caquetá, en la Amazonía caqueteña, que es una Amazonía muy diferente a la Amazonía de acá, pero bueno, ella tuvo oportunidad de venir por acá y de entender las diferencias que había. Respondiendo tu pregunta, pues yo te agradezco, es una pregunta muy personal, pero pues yo creo que la mayoría de los que están aquí no saben, yo tengo una diabetes, soy insulino dependiente y entonces me toca cuidarme bastante. Para mí ha sido difícil también el no poder ir demasiado a las comunidades, de poder quedarme en las comunidades, porque pues la insulina necesita refrigeración, ese tipo de cosas. Ya no es tan fácil, pero pues en lo que he podido aprovechar y disfrutar de la presencia en las comunidades, yo creo que ha sido importante, pero pues me ha tocado cuidarme mucho, sobre todo en esta pandemia, sabiendo que los diabéticos somos de alto riesgo y pues en ese sentido he estado más bien bastante encerrado. Ya estoy un poco desesperado porque antes yo viajaba mucho, salía mucho, con este proyecto que tenemos que es panamazónico y con mucha proyección, entonces en ese sentido no ha sido fácil. Pero bueno, me trato de cuidar y ahí vamos, espero que no me dé un susto por estos lados. Gracias, Alfredo. Bueno, hemos llegado a un final. Yo quería pedirles a todos realmente, Alfredo, muchísimas gracias. Ha sido una extraordinaria presentación. Para mí personalmente he aprendido enormemente y sé que reflejo lo que todos pensamos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu constancia, Bernardo, por ayudarnos a conectarte a pesar de todas las dificultades hoy. Les envío la grabación con los informes de los dos equipos que este grupo tiene para el blog y para el libro. Y les agradezco a todos su presencia hoy. Alfredo, de nuevo, un agradecimiento sincero